Cordial saludo y bienvenidos a este nuevo espacio de periodismo independiente y alternativo. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada muy distinta de las noticias y los hechos que afectan directamente su bolsillo. Les habla Juan Armando Rojas y los estaré acompañando durante los próximos 30 minutos en el análisis de los temas que afectan a los bolsillos de las familias. En este espacio de Tercer Canal, que es uno de los medios digitales de mayor crecimiento, ya nos están reportando más de 460,000 seguidores en YouTube y otros tantos en las redes sociales de @Tercer Canal. Los invitamos a compartir los contenidos de Tercer Canal y a interactuar. Bienvenidos. Hoy en Economía y Bolsillo tenemos un tema que verdaderamente afecta a los bolsillos de todos: los servicios públicos, especialmente el acueducto y alcantarillado, porque el gobierno nacional está alistando una nueva normatividad, una nueva regulación para establecer los marcos de las tarifas que regirán durante los próximos años. Por eso nos acompaña aquí en el estudio de Tercer Canal Ruth Quevedo Fique. Ella es experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a quien le damos la bienvenida. Ella es economista de la Universidad Nacional, candidata a magíster en ordenamiento urbano regional de esa misma universidad, y además ha trabajado por más de 2 décadas en todos estos temas que tienen que ver con la economía y los servicios públicos. Doctora Ruth Quevedo, bienvenida a Economía y Bolsillo. Y lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué es la CRA? ¿Cómo funciona, en pocas palabras? Bueno, Juan Armando, primero muchas gracias por la invitación. Saludar también este programa Economía y Bolsillo que llega a los hogares colombianos, y trataré de ser lo más sencilla posible. La Comisión de Regulación es un cuerpo colegiado, que significa que hay 8 actores importantes de la política pública que definen la forma como se cobran las tarifas de los servicios de agua, aseo y alcantarillado. La CRA, en ese sentido, está integrada por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, 4 expertos comisionados, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Salud. Tiene por objeto regular el mercado de los servicios públicos de manera tal que no se presente posición dominante de mercado que pueda afectar los costos en la prestación del servicio, en el sentido de incrementarlos sin justificación, además de garantizar la calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios de agua, aseo y alcantarillado. Nos explica usted que precisamente la CRA es un cuerpo colegiado y además deliberante, es decir, las decisiones de regulación sobre el rumbo que tomarán las tarifas de estos servicios públicos no las toma una sola persona o una sola entidad, sino que confluyen en ella al menos 3 ministerios: el Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Es así? Así es. De hecho, la política regulatoria en los servicios públicos es una política pública que se debe ver beneficiada, por ejemplo, en este gobierno, por políticas como el ordenamiento del territorio alrededor del agua, que es una política del Ministerio de Ambiente, por el hábitat integral, la inclusión de la población recicladora de oficio, que son políticas que están en cabeza del Ministerio de Vivienda, por el esfuerzo por el cierre de brechas, la mayor eficiencia, la mayor productividad de las empresas, que tiene que ver con actuaciones desde el Departamento Nacional de Planeación y con una adecuada calidad, por ejemplo, en la prestación del servicio de saneamiento básico, que afecta muchísimo determinantes de salud y que están en cabeza del Ministerio de Salud. Es decir, lo que hemos procurado es que las tarifas y los incentivos o desincentivos que se aplican a los diferentes prestadores
estimulen el avance en esas políticas públicas prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo. Muy bien, hecho este contexto y estas aclaraciones de qué es la CRA y cómo funciona y cómo toma las decisiones, entremos en materia de lo que le interesa a la gente y es qué va a pasar con las tarifas del acueducto y alcantarillado, que es en este caso lo que le compete definir a la CRA. Por estos días se han estado reuniendo los delegados de las distintas entidades que ya hemos explicado que conforman la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y han estado examinando las variables que se van a tener en cuenta para fijar esos nuevos marcos tarifarios que van a regir durante los próximos años. De ese análisis, bueno, la primera pregunta que se hace un usuario es, ¿van a subir las tarifas? Bueno, la respuesta es depende. Nosotros en el servicio de acueducto de alcantarillado, en efecto, estamos haciendo un esfuerzo por lograr mayores eficiencias en la operación de las empresas prestadoras. Ellos van a tener más compromisos y responsabilidades en lo que tiene que ver con los asuntos ambientales y la disminución de pérdidas, que como ustedes saben en el país el año pasado fue un año crítico con la venida del fenómeno del Niño y enfrentamos unos procesos de variabilidad climática donde los prestadores tienen una agencia, una capacidad de actuación, por lo cual la Comisión de Regulación quiere fortalecer esa dimensión. También estamos tratando de hacer una articulación institucional para tener mucho más control de las inversiones. Muchos de ustedes en sus municipios, sobre todo en los municipios más pequeños y medianos, seguramente observarán que en muchos casos hay inversiones en infraestructura abandonados, lo que llamamos los elefantes blancos, y necesitamos más seguimiento a este tipo de infraestructura, sobre todo cuando se cargan a las tarifas que pagamos todos los usuarios del servicio, de manera tal que lo que queremos es que haya una mejor relación precio-calidad, es decir, un precio justo y eficiente para la prestación de un servicio de calidad, donde el usuario es el centro de la política y eso ha sido la indicación del señor presidente desde el primer día cuando nos nombró en estos cargos, es el usuario el centro de la regulación. Sí. Y esperamos entonces que las nuevas responsabilidades no riñan también con un control de los costos de manera que se hagan, digamos, unos equilibrios y la tarifa justa pues no tenga por qué significar necesariamente un incremento desproporcionado en el precio. Ese va a ser entonces el criterio fundamental para fijar los nuevos marcos de las tarifas de acueducto y alcantarillado, el usuario. En Colombia puede estar sucediendo que haya usuarios que están pagando más de la cuenta por un servicio deficiente y del otro lado haya otros que no están pagando lo justo, lo que deberían pagar. Eso puede estar pasando. En realidad es una responsabilidad también de las entidades tarifarias locales, porque como funciona es, la Comisión de Regulación establece las fórmulas tarifarias, pero quien las aplica a sus condiciones particulares son o las empresas o las alcaldías cuando funcionan como entidades tarifarias locales. Toman la fórmula, incorporan los datos relacionados con las características propias de la operación en su municipio y eso es lo que da, digamos, un valor. Ahora, a ese valor se le tiene que hacer un ajuste por subsidios y contribuciones, que es donde sobre todo en agua y alcantarillado tenemos unos grandes déficits. O sea, el Estado a través de las entidades territoriales, que es el gran debate que habrá este año, es el régimen de competencias de las entidades territoriales acerca del agua, el saneamiento básico, la salud y la educación. Son ellos entonces, como decía, a través del Sistema General de Participaciones, quienes apalancan el déficit de lo que los usuarios pobres no pueden cubrir porque no tienen la capacidad de pago para cubrir el precio, digamos, de la operación, como si no hubiera un régimen de solidaridad. Entonces aquí se aplica también el régimen de solidaridad y es de esta manera como uno podría identificar en los diferentes territorios del país si se está cobrando más, si es excesivo, si hay un exceso, digamos, por ejemplo, en pérdidas que están siendo cargadas a los usuarios o cualquier otra de estas características. Eso ya es una tarea de la Superintendencia de Servicios Públicos que entra y observa cuando hay, digamos,
solicitudes por parte de las entidades territoriales o de los usuarios para que intervengan. La superintendencia, que además está participando por estos días en esos talleres, en esas mesas que se están adelantando para fijar los criterios con los cuales se van a establecer los marcos tarifarios que van a regir en los próximos años. ¿Por qué es necesario cambiar en este momento el marco tarifario? El actual régimen de tarifas que rige en el país quedó obsoleto. Mira, hay unos debates muy profundos, digamos, estructurales y que tienen que ver con la modificación a la Ley 142 del 94. Realmente allí es donde nosotros desarrollamos las competencias de la Comisión de Regulación a partir de esta ley, y quizás lo que ya llegó a un agotamiento en términos de las realidades complejas que estamos enfrentando, sobre todo en el cierre de brechas. Para poner un ejemplo, el Pacífico colombiano está prácticamente desconectado del servicio de alcantarillado. Y si nos preguntamos si la Ley 142 es capaz de responder a las necesidades del Pacífico colombiano, la respuesta es que no, que necesitamos ver cuál debe ser la actuación del Estado y de las comunidades organizadas para poder enfrentar esas realidades, porque la operación privada, que fue en la que hizo énfasis la Ley 142, llegó a un agotamiento, y los privados que tienen ánimo de lucro principalmente no tienen el interés de intervenir, por ejemplo, para superar ese tipo de realidades, porque no es costo eficiente para estas empresas. De manera tal que ese es el problema de fondo, y es cómo vamos a garantizar el acceso, la calidad, la continuidad en la prestación de los servicios, uno tan importante como el de acueducto, que está, como decía al principio, relacionado con determinantes del desarrollo, de la calidad de vida, incluso del esfuerzo educativo, etcétera. ¿Cómo logramos llegar pues, al conjunto del territorio nacional? Y que nos ordena la norma desde el punto de vista de la actualización de las tarifas, que cada 5 años debemos hacer una actualización tarifaria y hacer estudios, que son unos estudios robustos que pueden demorar varios años en su construcción, para hacer una mejora regulatoria por etapas. En este momento estamos entrando a la 4ª etapa tarifaria, no solo en acueducto y alcantarillado, sino también en aseo, que es muy retador porque estamos entrando a reconocer un nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos orientado por la política basura cero. Así que la necesidad estructural existe. Vamos a ver si este año el señor presidente da la señal de modificación de la Ley de Servicios Públicos, y adicionalmente las fórmulas tarifarias pues se enfrentan a nuevas realidades, y por eso hay que hacer una actualización periódica. Precisamente a propósito, comisionada, de esas deliberaciones de la comisión para determinar los nuevos marcos tarifarios, pues se ha hecho un ejercicio interesante por parte de la CRA de difusión de un estudio en particular sobre el impacto social que tienen las tarifas y la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y en general saneamiento básico, el componente social que se llama técnicamente de ese aspecto de estos servicios, y ha arrojado algunos datos interesantes que les contaremos en la siguiente nota. Para mejorar la calidad y la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico presentó los resultados de un reciente estudio que buscaba, entre otros propósitos, conocer aspectos como los niveles de consumo por estrato socioeconómico, la capacidad de pago de los usuarios del agua potable y los mecanismos para determinar calidad, oportunidad y continuidad del servicio. El estudio arrojó que el 82,6% de los usuarios residenciales están ubicados en los estratos 1, 2 y 3, un dato que la Comisión resaltó como una de las variables a tener en cuenta en la construcción del nuevo marco tarifario que definirá el rumbo de las tarifas del agua potable en los próximos años. El análisis de la CRA también arrojó que, en promedio, los usuarios del agua potable de estratos 1 y 6 son los que registran mayores niveles de consumo en proporción al número de integrantes por cada hogar. Muy bien, como vemos, parte de los resultados de los estudios que ha hecho la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
indican que la inmensa mayoría de los usuarios de estos servicios, más del 80%, se ubican en los estratos 1, 2 y 3. Pero aquí ya comienzan a escribirme, comisionada Ruth Quevedo, algunas personas, por ejemplo, desde el municipio de La Calera en Cundinamarca, donde se preguntan si la prestación del servicio por parte de los acueductos comunitarios, que es la única forma con la que hemos podido acceder al agua potable, me dicen aquí, si eso va a tener cambios. Sí, nosotros el año pasado tuvimos un trabajo muy importante en el marco de la COP16 y realizamos un evento en el mes de agosto en Santa Marta, cuyas memorias están colgadas en la página de la Comisión de Regulación, y encontramos que uno de los actores más importantes para poder dar un cambio de cierre de brechas en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado son los acueductos comunitarios, y no solamente por el servicio que están prestando, que de hecho han consolidado históricamente más con una realidad de ausencia del Estado, por lo cual los podemos identificar dentro de nuestro plan de desarrollo como una economía popular y comunitaria al servicio de la prestación de un bien esencial, de un servicio esencial que es el agua, sino porque ellos están ubicados en las zonas altas donde se produce el agua. O sea, los acueductos comunitarios están más próximos a la fuente del agua y pueden tener información de primera mano para escenarios de riesgo y para escenarios en los cuales se necesita tomar decisiones acerca de cómo garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Por ejemplo, en Putumayo, cuando hubo esta corriente torrencial en Mocoa, fue el acueducto comunitario el que logró resistir y tener más resiliencia y sostenibilidad en el momento de garantizar la continuidad en la prestación del servicio que la misma empresa pública prestadora del servicio. La avalancha sí, que hubo hace ya casi una década en el municipio de Mocoa. Tal vez en el 2017. Sí, sí. Y los acueductos comunitarios lastimosamente no tienen un reconocimiento de una institucionalidad de la economía popular que pueda trasladar a ellos a través de la alianza público-popular, que para eso fue que se pensó en el plan de gobierno. Lastimosamente hemos seguido amarrados por el armazón de la ley 80 de contratación, pero la idea es que el Estado reconozca que existe una institucionalidad construida desde abajo, hecha a través de actuaciones comunitarias y vecinales, que ha aportado al país la garantía del acceso al servicio de acueducto. Es decir, por lo cual, para terminar la idea, desde el punto de vista tarifario, lo que nosotros hemos venido diciendo es que debe reconocerse el acueducto comunitario como un segmento que se diferencie de la empresa prestadora de servicios públicos, pero que tenga la capacidad y la calidad de prestación en unas condiciones que deben ser reglamentadas por el gobierno. Es decir, no es lo mismo el acueducto de Florencia en el Caquetá que la gran empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y la regulación apuntaría entonces, según le entiendo, a darle un tratamiento diferencial que tenga en cuenta esas asimetrías. La pauta de característica de similitud entre el acueducto comunitario es que es comunitario. Hay mucho esfuerzo de trabajo voluntario, que en otros términos es trabajo gratuito, para garantizar el acceso, el acceso al agua por parte pues, de las vecindades. Claro que se diferencian en su escala, en su tamaño, en sus características particulares según donde estén ubicados, pero ese es el rasgo característico general, por lo cual queremos hacer un segmento de prestación de servicios que se llame el segmento de los acueductos comunitarios y sea más clara la política pública que debe ser orientada a fortalecer los acueductos comunitarios en el país. Es decir, no a desdibujarlos, no a que sean absorbidos por grandes empresas prestadoras, que es lo que está pasando en escenarios de conurbación entre las ciudades y lo rural, sino a reconocerlos, preservarlos y mantenerlos. Inclusive el Ministerio de Cultura saliente tuvo una idea magnífica en algún momento en estos diálogos, y es reconocer que también hacen parte del patrimonio histórico del país los acueductos comunitarios. Ese es el esfuerzo, digamos, que está haciendo el Gobierno Nacional, y es por eso que a través del Ministerio de Vivienda se ha reconocido la gestión comunitaria del agua.
Y esta gestión comunitaria del agua, por supuesto, debe expresarse a través de la regulación con este reconocimiento de un segmento para los acueductos comunitarios. Me escribe otro amigo desde Villavicencio diciéndome que allá en esa ciudad tan importante pues de la Orinoquía colombiana, me dice, no tenemos agua potable las 24 horas al día, es intermitente y así ha sido durante muchos años, pero lo que sí llega puntual es la factura. ¿Hay posibilidades de corregir? Bueno, la continuidad en la prestación del servicio depende de las condiciones particulares en cada una de las municipalidades y de los prestadores. Nosotros tenemos una realidad muy compleja y es que en este momento 400 empresas prestadoras del servicio de acueducto han sido analizadas por sus indicadores de riesgo en la operación, es decir, pueden tener limitaciones operativas, déficit presupuestal, unos niveles altos de endeudamiento, dificultades técnicas para, digamos, para prestar adecuadamente un servicio. Y según la ley 142, deberíamos entregarlas a actores privados para que, digamos, se haga la prestación. No es real que sobre todo estas empresas que coinciden con los municipios de quinta y sexta categoría, municipios más pequeños, más empobrecidos, municipios en guerra, municipios históricamente, digamos, abandonados, no es real que se lo entreguemos a terceros. Lo que hay que hacer es una activación de la actuación del Estado, de la actuación de la política pública, y que se generen nuevas sinergias y nuevas formas de esquemas diferenciales para atender estas realidades. Es allí donde se dan los principales problemas de continuidad en la prestación del servicio. Realmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, nosotros estamos acostumbrados a que tenemos 24 horas de prestación del servicio de acueducto, pero esa no es la realidad que vive. Bueno, ahora en Bogotá no es tampoco así, pero tiene que ver con otros temas estructurales de ordenamiento del territorio y de decisiones que debieron haber sido tomadas en su momento y no se tomaron. Pero en todo caso, nosotros necesitamos cerrar la brecha también en ese tipo de indicadores como el indicador de cobertura. Necesitamos ser más equitativos. Colombia tiene un problema de inequidad enorme, es su principal problema y es transversal a todo, a todas las actividades económicas, a todas las condiciones socioeconómicas y de vida, a todas las formas como ocupamos el territorio. Entonces, el principal problema es eso que llamamos la brecha, es decir, unos arriba y otros muy abajo, muy lejos los unos de los otros. Pero la factura sí llega, claro. La empresa prestadora, pues lo que tiene que hacer es generar una garantía de sus ingresos, que muchas veces por esos desbalances que hay entre capacidad de pago o un nivel de pérdida de agua enorme que están pagando también los usuarios, pues también la empresa debe preservar su suficiencia financiera y ahí se nos genera una contradicción entre la calidad en la prestación del servicio y la suficiencia financiera que debe tener de todas maneras una empresa para operar. Comisionada Ruth Quevedo, usted comenzó esta entrevista hablando de que el centro de la regulación ahora va a ser el usuario. ¿En esa construcción colectiva del nuevo marco tarifario se ha pensado algún instrumento para que al usuario le resuelvan efectivamente sus quejas cuando pues pide que le cobren lo justo, pide que no le suspendan el servicio, en fin, porque a veces esas quejas, esas PQR que se llaman técnicamente, pues no son resueltas y no queda satisfecho el usuario? Así es. Bueno, hay varios mecanismos que estamos considerando implementar. Uno que es muy importante es la participación de los usuarios en este proceso de aprobación de los nuevos marcos tarifarios. La Defensora del Pueblo nos invitó el año pasado a Santa Marta, donde estuvimos escuchando a los usuarios, sobre todo de la costa norte, de la costa caribe colombiana, y realmente pues ellos, digamos, es muy preocupante la realidad que expresan los usuarios en esa región, pero eso está pasando también en otras regiones del país, por lo cual con la Defensoría del Pueblo vamos a actuar conjuntamente para que a través de la Defensoría estimulemos el proceso de participación de los usuarios en el
en la construcción, digamos, de los nuevos marcos tarifarios. Eso va a suceder a partir del mes de abril, mayo y junio. Vamos a estar en este proceso de participación abierto a la ciudadanía. Pero adicionalmente estamos generando unos mecanismos pedagógicos a través de educadores populares que fueron contratados por la Comisión de Regulación para pedagogizar una serie de términos y de fórmulas que son bastante complejas para el ciudadano de a pie. Entonces lo que queremos es que los ciudadanos tengan los hitos fundamentales de los derechos que le corresponde exigir frente a la prestación del servicio de aseo, porque ya sea que se pague a través de la tarifa o que se pague a través del presupuesto público, toda la operación y la prestación de los servicios públicos es financiada por lo público, por el ciudadano o, como digo, por el presupuesto. Así que el ciudadano debe conocer claramente cuáles son sus derechos y saber cómo se exigen. Y adicionalmente estamos validando el régimen de calidad, es decir, unos indicadores que lo queremos hacer lo más simples posibles para los prestadores, pero con el mayor rigor de exigencia en el cumplimiento de esos indicadores, de manera tal que si no se cumple la calidad en la prestación del servicio, hay afectaciones y descuentos del dinero que pagamos por la prestación del servicio sobre los prestadores. Entonces nosotros estamos trabajando en 3 frentes: la participación, la pedagogía y la cualificación, digamos, del ciudadano frente a sus derechos, y también la claridad en cuanto a las señales regulatorias que le damos a las empresas para que cumplan adecuadamente con la calidad en la prestación de los servicios. ¿Habrá nuevos instrumentos que eviten que las empresas le carguen la mano, por así decirlo, de algún modo al usuario, le terminen cobrando costos administrativos que el usuario no debería tener que pagar en su factura? Bueno, hay un elemento de carácter técnico que recientemente, sobre todo en el servicio de aseo, ha sido muy rebatido, nos ha generado un gran debate que es importante profundizarlo y analizarlo desde las diferentes aristas, y es el tema de las eficiencias en la prestación del servicio. A nosotros la ley y al señor presidente, que realmente las funciones del señor presidente son garantizar el reconocimiento de costos eficientes. Ese tema eficiente es muy importante. Y también la condición de no permitir posiciones dominantes del mercado. ¿Qué significa una posición dominante del mercado? Que pocas empresas pueden coaliarse para tomar decisiones de precios que le convienen a este oligopolio que se llama técnicamente, pocas empresas, prestándole a muchos usuarios. Por ejemplo, en el servicio de aseo tenemos 5 grandes empresas que le prestan el servicio al 75-80% de los usuarios. Entonces tienen la gran masa de usuarios, por lo cual ellos pueden poner condiciones de precio por encima de los precios de competencia entre empresas. Y por otro lado, el control de los costos eficientes, porque es ahí donde nosotros tenemos que aproximarnos cada vez más al costo real del servicio, pero a un costo eficiente. Por ejemplo, yo no podría reconocer inversiones donde se esté estimulando costos que tengan que ver con, no sé, materiales de construcción por unos precios muy encima de los precios de mercado, o de unas cualidades que impliquen, por ejemplo, temas más asociados a la belleza, al embellecimiento, qué sé yo. O megasueldos de los funcionarios de las empresas. Que a la prestación del servicio, o megasueldos de la prestación, o ineficiencias en el sentido de que cuando puedo poner 3 operarios, voy a poner 5 operarios para hacer la misma ruta de recolección. Todas esas decisiones de carácter operativo y técnico que toman las empresas a través de sus gerencias son importantes porque permite que los costos que nosotros estamos remunerando puedan disminuir, ¿no? Y ese es el esfuerzo, y de hecho eso es lo que orienta la Ley 142, que cada vez las empresas sean más eficientes y no menos eficientes. Cuando tú te refieres a que se están cobrando costos por encima de lo real, eso no debería estar pasando. O costos no regulados que se incorporan, tipo, no sé, campañas publicitarias, o que se hicieron actividades lúdicas, qué sé yo, y que se le cargaron a las tarifas, eso no debería pasar, ¿no? Pues este tema de los servicios públicos daría no para un programa, sino para varios programas, pero ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero, comisionada, dejarla ir sin preguntarle por Basura Cero, que es una de las banderas de este gobierno y que comenzó con una experiencia inicial
en Bogotá. ¿Basura cero va a ser una realidad, un legado que deje este gobierno a los colombianos y colombianas? Sí, mire, precisamente acaba de salir a la participación pública el decreto Basura Cero, que es un decreto en articulación entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Ambiente. Colombia es el único país en el mundo que reconoce dentro de la prestación del servicio de aseo una población vulnerable y excluida que han sido los recicladores de oficio. Esa es una economía popular y yo creo que Basura Cero sí es un legado del señor presidente en este país, porque lo que nosotros estamos observando es una forma distinta de superación de la pobreza, que ya no es por la vía de la asistencia social, de darle a un pobre y mantenerlo en esa condición de subvaloración de sus capacidades y de precariedad, frente incluso a su empoderamiento como ser humano y como sujeto de derechos, sino que se supere la pobreza a través del trabajo esforzado y el trabajo digno que hace la población recicladora, y que poco a poco ellos superen su condición de pobreza, como ya muchos lo han venido haciendo desde hace 10 años que teníamos unos recicladores en una situación de empobrecimiento muy grande. Hoy día podemos ver familias que han venido superando su condición y ya unos casi que se aproximan a la condición de un empresario pleno, que no es un pobre. Pero adicionalmente, lo que nosotros estamos haciendo desde regulación es dar la señal inequívoca de que a partir de estos nuevos marcos tarifarios, en Colombia se separan la fuente, se aprovechan los residuos reciclables, se hace una gestión para los residuos orgánicos desde el nivel comunitario hasta el nivel de tecnologías más desarrolladas y avanzadas, y a cada uno se le asigna un pago por esa actividad, que no debería necesariamente subir las tarifas, porque sé que usted me va a preguntar sobre eso, sino que necesitamos hacer mucho más eficiente la operación que se está haciendo hoy día de llevar basura a los rellenos sanitarios, 30% de los cuales ya están todos en su momento de cierre, o sea, vamos a tener una crisis de rellenos sanitarios si no hacemos esta política, y que debe repercutir en una mejora quizás, porque es un poco más costoso hacer aprovechamiento y tratamiento, pero tenemos que generar niveles de compensación. Así que Basura Cero sí va a ser un legado, sí va a haber un cambio importante en cuanto a lo que ha sido la regulación para el servicio de aseo durante las últimas décadas, y va a ser un esfuerzo también que va a producir resultados en cuanto a la superación de la pobreza por la vía del trabajo digno de la población recicladora de oficio. Pues ojalá sea en favor de quienes trabajan en el reciclaje, que aumentemos también hábitos de reciclaje y de separación en la fuente, como llaman técnicamente, y sobre todo que las tarifas también para el servicio de aseo sean justas y acordes con la calidad del servicio. Comisionada Ruth Quevedo Fique, integrante de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, gracias por estar aquí en Economía y Bolsillo. A ti, Juan Armando, ojalá podamos tener otro espacio para hablar un poquito más de Basura Cero, que creo que puede ser de gran interés también. Por supuesto, bienvenida. Aquí estaremos nuevamente ampliando estos y otros temas de servicios públicos que siempre tocan el bolsillo de los y las colombianas. A ustedes los invitamos a continuar viendo los contenidos de Tercer Canal y a compartir este y otros espacios de este medio digital. Muchas gracias.